Con mucho orgullo presento que nos va a presentar hoy el tema de los factores que influyen en la recuperación. Compañero, ¿estás conectado? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, Doc. Bueno, Sandra, ¿me ayudas para compartir? Ya puedes compartir. Ya tienes el permiso. Mientras Marc logre compartirnos la pantalla, les recuerdo la importancia de que podamos diligenciar de forma correcta y oportuna el link de asistencia, que se los voy a adjuntar, queda resaltado en azulito en el chat, cuando estamos ya iniciando las preguntas al finalizar la presentación. Si alguno tiene cualquier inquietud, me escribe, que yo estoy pendiente. Compañero, sin más preámbulos y sin quitarte más tiempo, adelante. Bueno, familia, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Pues Buenas bueno, noches, bien, gracias a Dios. Yo tengo la fortuna de acompañar a la gran mayoría pues de sus familiares durante el proceso que están internos pues en nuestra institución. Y para mí pues estos espacios siempre son muy enriquecedores, no solo por el hecho pues quizá de compartir un poco el conocimiento, sino también la experiencia y pues que todos nos podamos nutrir de este factor pues en realidad lo que es la adicción y pues sus posibles causas, consecuencias, pero también de alguna manera muy certera, pues quizá no que sea la exclusiva ni mucho menos, pero lo que es la recuperación, ¿cierto? Entonces, pues estos son unos de los temas que vamos a tratar hoy, que es la introducción, factores internos, factores externos, algunas técnicas, estrategias de afrontamiento y factores de protección. Bueno, tenemos, pues debemos de ser conscientes de alguna manera pues ya a estas alturas o para las nuevas, pues que vayamos, nuevas familias, que vayamos entendiendo que la adicción es una enfermedad. Desde hace varios años, pues la Organización Mundial de la Salud la ha venido tratando y últimamente, pues ya quizá un poco más de énfasis, incluso como parte, pues de salud mental, ¿cierto? Esta enfermedad tiene muchas causas o muchos causantes que la pueden desarrollar, pues no solo a nivel de dependencia, sino qué es lo que la origina, ¿cierto? Hay factores biológicos, hay factores psicológicos, factores sociales, culturales, etcétera. Esto no es lo mismo, no es por ejemplo como un resfriado o una gripa, que pues todos de alguna manera sabemos que a través de pues de un mal cuidado, a través de, no sé, aguantar frío, mojarnos, etcétera, pues es lo que origina una gripa, ¿cierto? A las adicciones o las dependencias son múltiples causas que la pueden originar, es decir, pues al día de hoy no se ha determinado una en específico que se pueda determinar, por esto es que tú te vuelves adicto, ¿cierto? Son muchas causas y de alguna manera pues nuestra tarea como profesionales es como darnos, valga la redundancia, a la tarea de estudiar al individuo, de saber y poder brindarle un óptimo tratamiento para que logre pues como su rehabilitación o recuperación según sea el caso, ¿cierto? No es lo mismo en todos o no puede o debería de ser lo mismo en todos porque pues todos los organismos, todos los seres humanos somos diferentes en ese sentido y en todos los demás pues la recuperación no es igual o no debería de ser tratada igual máxime si se tiene alguna enfermedad o un trastorno mental de base, ¿cierto? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué son los factores internos. Los factores internos, pues son todas esas causas que están dentro de nosotros que quizá no son tan simples de detectar o de ver. La semana pasada, pues veíamos quizá como un poquito de la biología de la adicción con el doctor Eric. Y bueno, algunos de los factores, pues quizá más dominantes en este sentido, pues también es la parte genética, ¿cierto? Los factores psicológicos, pues no solo son los sentimientos, pues, o la cuestión de los recuerdos, los eventos traumáticos, pues todas esas
circunstancias quizá que a lo largo del existir pues de la persona se van desarrollando. Se tiene como una primicia más o menos pues de que las adicciones empiezan, no siempre, pero en edad de la adolescencia o en la juventud, ¿cierto? Las creencias o los factores espirituales también forman pues gran parte, no únicamente, a ver, esto no es únicamente los factores internos, no es únicamente los causantes de una adicción, sino también pueden ser los causales de una rehabilitación. O sea, la recuperación es tanto, o esta charla pues está orientada como a lo que la puede originar, pero también a su vez lo que la podría como facilitar o posibilitar una buena rehabilitación, ¿cierto? Las creencias espirituales. En el tema pues de la sexualidad actualmente pues es algo que se viene, pues le viene dando un giro muy diferente, pues que tanto en la cultura, en la sociedad, que no solo es, pues ya hay una diversidad sexual muy amplia, pero o sea, esta sexualidad está más orientada hacia lo que el individuo como género es, ¿cierto? O sea, el cómo se percibe él mismo o ella misma, porque pues la adicción no es únicamente, o las dependencias, no es únicamente con nosotros hombres, ¿cierto? Vemos que de alguna manera pues son todas esos factores o circunstancias que, repito, están dentro del ser humano que de alguna manera lo han motivado o lo han llevado al consumo, pero también y a su vez a la rehabilitación, ¿cierto? Repito, es una enfermedad multicausal, no hay una razón propia o específica con la que el día de hoy se pueda determinar, eh, pues yo soy adicto por herencia, ¿cierto? Cuando quizá hubo algunos detonantes traumáticos, pues algunos eventos traumáticos quizá en la niñez, que más adelante, pues en mi desarrollo se presentaron y fueron los que de alguna manera detonaron el consumo o la conducta de riesgo o adictiva, ¿no? Son las actitudes o a veces aquellas situaciones por las cuales no se han fortalecido, no se llega a trabajar pues tanto como el tema del bueno, yo para qué soy bueno, para qué sirvo, a veces nos quedamos con esas losas que quizá crecimos de no sé, no sirves, no sabes hacerlo y todo ese tipo de lenguaje pues de alguna u otra manera se va quedando en el recuerdo, va haciendo mella y al paso del tiempo pues puede ser uno de los causales, ¿cierto? De este tipo pues de enfermedad o de dependencia. Vemos también los factores externos, o sea, lo que está en todo el ambiente, en toda la parte externa del ser humano, donde se desarrolla, donde se desenvuelve. Y quizá uno de los factores principales, pues, y como sistema, como primer núcleo, es la familia. Y bueno, no únicamente, repito, no únicamente es el tema, pues, del por qué una persona se convirtió en adicto, sino también la familia puede ser una gran fuerte de inspiración, de motivación, un factor protector, aunque también de riesgo, para poder facilitar o imposibilitar quizás la propia recuperación, ¿cierto? No es hablar de que es que los familiares son la causa, pero son factores motivacionales quizá, tanto para la rehabilitación y la recuperación, como cada uno pues, de los ítems que están ahí marcados, ¿cierto? Los factores sociales son, no, pues, o sea, todo lo que está relacionado con el ambiente, ¿no? Con, digamos, los pares, las situaciones que están por fuera en el trabajo, en la academia, los amigos, el grupo o el combo en el que yo me mantengo, los parceros de la esquina, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver pues como con la sociedad en sí, la estigmatización social, que por ser adicto, pues yo mismo me estigmatizo y me rechazo, o quizá la misma sociedad me inutiliza por lo mismo. Y son situaciones que de alguna manera pues
pues pesa, ¿no? Porque, repito, pues la familia en parte es el primer núcleo social. Y en muchas ocasiones también pues los familiares son los que de alguna manera estigmatizan o facilitan el proceso, es decir, tú puedes, tú eres capaz, los que no quitan el dedo, como se dice por ahí, los creyentes o los no creyentes pues en lo que es la recuperación. Los factores culturales, y como pues su nombre lo dice, y no toda la sociedad es igual. Podemos vivir en un mismo municipio y hay diferentes tipos de culturas. Dentro de una misma familia hay diferentes tipos de cultura que también inciden mucho en lo que es la rehabilitación, porque pues no es lo mismo, a ver, ahorita hablábamos acerca del tema de lo que la pandemia ha hecho con nosotros, ¿no? Antes teníamos una forma de desarrollarnos culturalmente, ahora ya es algo diferente, dentro de medio año quizá vamos a ser totalmente diferentes, o actuar o comportarnos o relacionarnos de una manera diferente, ¿no? Los factores laborales, eh, si no se cuenta con un empleo, puedes caer pues como en ese pensamiento de inutilidad quizá o de exigencia por algo mayor. La inconformidad es uno de los factores internos que casi siempre pues nos llevan como a tener ese tipo de actitudes o de pensamientos, ¿cierto? Sobre el que quizás no vamos a ser capaces, no vamos a poder, la duda, la inseguridad, todas esas telarañas, les llamo yo, que nos creamos a lo largo del tiempo a través del consumo, porque el consumo crea en nosotros como personas un personaje, ¿no? Un personaje que, ficticio, obviamente, pues es un personaje ficticio que se llena de muchas circunstancias, de muchos hechos, de muchas, de calle, pues como se dice por ahí, que le brinda cierto poder, cierto prestigio a la persona, y ese es un factor cuando se habla de renuncia que cuesta mucho trabajo renunciar, no tanto a la sustancia, pues eso de, entre comillas es lo de menos, pero el personaje es lo que cuesta mucho trabajo renunciar, porque ese personaje tiene alta incidencia a nivel social, a nivel cultural, dentro de los grupos donde yo me voy desarrollando o dentro del paciente se va desarrollando por por el reconocimiento que se va adquiriendo a través del consumo, ¿cierto? O a través, pues, como de ese tipo de conductas que quizás no son deseadas, pero, repito, a los ambientes familiares, sociales, los eventos traumáticos, o sea, es algo que todo eso lo va envolviendo, ¿no? Los factores ocupacionales o el tiempo de ocio, tiempo libre, son fundamentales en la rehabilitación, porque dicen por ahí que un adicto solo es un adicto mal acompañado. Y una mente desocupada, pues es el hogar del diablo, que lo llaman, o sea, hay un dicho por ahí así que es más o menos. Entonces, si yo no tengo nada en qué emplear mi tiempo, si no hay algún factor distractor positivo que me genere cierto grado de bienestar, cierto, ¿cómo decirlo? Cierta placer, cierto agrado, entonces pues se puede recurrir más fácil en el ocio a no hacer nada, mente desocupada, tiempo libre, más fácil para mí poder salir y relacionarme con los compañeros con los que normalmente me relacionaba o visitar los mismos sitios a los cuales yo iba antes, que de alguna manera pues son esos espacios que van generando como el tiempo y el espacio oportuno para yo poder volver a hacer o dejar de hacer lo que estaba haciendo, ¿cierto? Vemos ahí que dice, pues los factores externos son las interacciones sociales en cuanto a lo que yo estoy haciendo. O sea, no, repito, no es la parte exterior del ser humano en donde se desenvuelve, donde va creando su personalidad, lo que de alguna manera o me vulnera, es decir, me hace débil, o me fortalece para poder continuar o crecer con con mi plan de tratamiento, ¿cierto?
El proceso de recuperación, yo lo veo, pues para los que están internos, yo lo veo como en dos fases, ¿cierto? Pues a pesar de que allá se viven etapas y todo lo demás, una cosa es estar interno y se vive lo que se tiene, viven lo que tienen que vivir. Se enfrentan a lo que se tienen que enfrentar de alguna manera, las ansiedades, la ruptura de hábitos y muchas situaciones, tanto internas como externas, que cuando salen de proceso, a veces cuesta mucho trabajo darle continuidad porque se cree pues quizás desde la ignorancia, que el proceso ya, como ya terminaron la fase interna o residencial, afuera ya no tienen por qué continuar con el proceso, ¿cierto? Y en realidad, desde mi punto de vista, los procesos son más acá afuera, o sea, interno, donde están realmente en su ambiente, en su medio, en donde se enfrentan pues a su diario vivir, que en un ambiente donde no tienen o no presentan pues de pronto quizá dificultades con la pareja, con la mamá, con el papá, con los hermanos, eh, un bajo rendimiento académico, laboral, frustraciones y todo ese tipo de situaciones que nos movilizan desde el interior y nos hacen otra vez pues caer como en esos pensamientos de no voy a ser capaz, yo vivía mejor antes, al menos me drogaba y no tenía tanta dificultad. O sea, son muchas cosas que se deben de tener y de tomar en cuenta en los procesos de rehabilitación, ¿cierto? No es tanto el que no quiera cambiar, a veces no se puede cambiar, no es tanto el que no pueda cambiar, a veces no quiere cambiar, o sea, es un juego ahí de voluntades, de deseo, de querer hacer algo. La motivación al cambio es algo fundamental en estos procesos. La negación es como la piedra que marca todo, porque pues si no se reconoce o no se acepta que se tiene una dificultad, no solo hablando a nivel de consumo de sustancias, sino a nivel general, pues en cuanto a conductas de riesgo, conductas adictivas, consumo de sustancias, minimización de los riesgos o de los daños que se pueden presentar a través del consumo. Es que con fulanito yo no tengo problema, él solo toma alcohol, yo solo fumaba marihuana y él no me deja fumar, pero me empieza a llenar de ansiedad. O sea, son muchas cosas y muchos factores que debemos de tener en cuenta como familiares de alguien que esté en proceso, porque a veces, y como se han visto pues también en las otras charlas de la codependencia y demás, pues el que lo permite, el que lo rechaza, pues el que lo alcahuetea, el que no le gusta. Entonces son muchos factores que inciden en la recuperación positiva u óptima o una recuperación nula porque el individuo no quiera, ¿cierto? Y aquí sí es como lo que cuesta trabajo en muchas ocasiones parar de consumir, porque hay muchas sustancias pues todas las sustancias producen placer, ¿cierto? Pero cada uno digamos, de nosotros, yo como consumidor tenía una sustancia que, que era mi favorita, se le llama pues, o se le dice mi sustancia de impacto, porque fuera de los efectos placenteros que están por ahí también, es lo que produce la sustancia cuando la dejo de consumir, o sea, la ansiedad, el síndrome de abstinencia, la sudoración, el malestar físico, la irritabilidad, el insomnio, o sea, todo ese tipo de síntomas que la persona presenta cuando deja de consumir, en muchas ocasiones reincide o lo vuelve a hacer para evitar ese tipo de sintomatología orgánica repito, pues bueno, hay algunas sustancias muy específicas que los llevan o nos llevan nuevamente al consumo por el bienestar o el placer físico que genera, ¿cierto? La vía de consumo de la sustancia también tiene mucho que ver porque no es lo mismo tomar, fumar, inhalar o inyectarse, ¿cierto? Ambas, pues todas de alguna manera llegan de una manera diferente al cerebro, todas llegan,
pero algunas demoran un poquito más, otras un poquito menos. Por la vía en la que yo pues consumo la sustancia me genera o podría generarme mayor dependencia. La sustancia que yo consuma me puede generar mayor dependencia si la consumo de X o de Y forma. No expreso cómo para no dar recetas, que a veces se presta pues como para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y sobre todo los efectos de compensación o los efectos placebos, los efectos de bienestar o placer que producen las diferentes sustancias antes, durante y después del consumo, ¿cierto? Eso vuelvo y digo, o sea, estos factores relativos a la sustancia son los que en muchas ocasiones generan las reincidencias, las recaídas, después de mucho tiempo de consumo, de rehabilitación o estar en procesos eh, de recuperación, si no se ha hecho una limpia de esas reservas de consumo, es decir, esos espacios en los que nosotros guardamos en la mente de que en algún momento se podría volver a consumir de una manera experimental o social en un adicto que ha avanzado su enfermedad crónicamente, es imposible que lo vuelva a hacer. Sin embargo, es la idea, ¿cómo se dice? Pues como la esperanza de que en algún momento pueda yo volver a consumir mi sustancia de impacto de una manera tranquila, sin que me genere tanto malestar a mí, ni que produzca tanto deterioro o daño a nivel externo, principalmente, pues, o hablando propiamente de la familia, ¿no? Hay algo que, que nos puede ayudar en la rehabilitación y son las técnicas o las estrategias de afrontamiento, eh, que esto sí es en donde de alguna manera pues se debería de centrar la rehabilitación, eh, en aprender realmente pues cómo manejar ese tipo de situaciones que nos incomodan, que nos molestan, que nos producen estrés. Ojalá hubiera un manual o un diccionario de hay que hacer esto y esto y esto y esto, pero repito, pues todos somos diferentes, no a todos nos funciona de la misma manera, algunos somos más necios que otros, otros más tercos que otros, pero, pero estas técnicas o estrategias de afrontamiento son básicas o fundamentales o habilidades sociales que nos posibilitan o deberían de posibilitar o facilitar más, pues como esa rehabilitación, ¿cierto? La autorregulación, algo bien complejo, pero, pero es muy esencial, porque si yo no aprendo a regular pensamientos, actitudes y muchas cosas, tarde o temprano, pues me dejaría llevar nuevamente, pues como por esas situaciones ante las que estuve anteriormente, si se me presenta algún recuerdo o voy a algún sitio porque tengo una conducta desafiante y me dijeron, Mark, no visites sitios de consumo o los mismos lugares a donde vas, o tengo alguna familia que le gusta la fiesta y cada 15, 20 días o cuando se haga la fiesta en la familia son fiestas de amanecida quizá, y yo no me sé regular, es decir, yo no sé ponerme un propio límite, o sea, todo esto tiene que ver conmigo, ¿sí? O sea, con el individuo para poder evitar o prevenir pues las conductas de riesgo o que me hacen vulnerable para poder estar frente a un consumo, ¿no? El desarrollo de una personalidad asertiva o sea, todo esto es a veces muy sencillo desde el texto, ¿cierto? Pero poderlo llevar a la práctica se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere voluntad, se requiere prueba, ensayo, modifique, vuelva y haga, vuelva, intente, párate, levántate, cáete, levántate, no está permitido, no lo hagas, sino realmente, bueno, qué es lo que yo o cómo me quiero comportar, cómo quiero estar en mi rehabilitación, cómo me veo, ¿cierto? Hay algo muy esencial y es que a veces cuando un individuo está en el consumo, a veces y casi siempre pues carece o tiene una gran ausencia de un sentido de vida o, o de algo que lo proyecte a tener algo diferente en su estilo y en su calidad de vida, ¿cierto? Yo pienso que la persona, mientras no logre
encontrarle esa nueva motivación, ese nuevo sentido a la vida a veces es más complejo como de poder lograr una recuperación, ¿no? No hablo de que no se pueda lograr, sí se puede hacer. Y muchos quizá de los chicos que están internos, muchos de la gente que he conocido, yo mismo, cuando inicié mi proceso de rehabilitación, fueron por factores externos. O sea, yo carecía de una motivación para poder dejar de consumir. Sin embargo, hubo algo, alguien afuera que de alguna manera me empujó, hizo como esa chispita de tú puedes, eres capaz. Y eso no digo que no sirva, es lo mejor cuando se es de fuera que lo empiezan no a presionar o a obligar a que se recupere, sino de que le enciendan como esa chispita, esa gasolina o ese motor para que después de que esa motivación externa pase a ser interna y uno se vaya enamorando de la propia recuperación, de lo que va logrando, de lo que va alcanzando, es pues como lo ideal dentro de este tipo de procesos, ¿cierto? Ver mejorar infinidad, pues como la autoestima, el cómo me veo, qué pienso de mí, para dónde voy, qué es lo que quiero hacer, de alguna manera tener o fortalecer pues esos procesos como de autocrítica y qué es cómo era yo antes, hoy cómo soy, qué es lo que quiero tener, quiero realmente mejorar mi estilo de vida, quiero darle una nueva, digamos, oportunidad a mi vida de rehacer algo diferente por mí, por la gente que tengo a mi lado y vuelvo y digo, esos episodios del qué es lo que me motiva el día de hoy a levantarme, qué es lo que hoy me lleva a tomarme una taza de café, por ejemplo, qué es lo que hoy me lleva a tener una buena relación con el vecino, con las personas que tengo alrededor, son esas cosas que van haciendo, esos factores que van moviéndonos para poder, digamos, ir generando pues como ese vínculo con la sobriedad o con la abstinencia, ¿no? Porque pues no es lo mismo estar sobrio, estar abstemio, no es una recuperación total, pues quizá nunca la vaya a ver y es lo más probable, pero al menos se va haciendo y se van construyendo sobre lo que uno va queriendo hacer en su propia vida, ¿no? Eh, la capacidad en la resolución de conflictos, ojalá existiera un manual paso 1, 2, 3, 4, vuelva al 1 y así, es complejo, siempre y cuando pues o qué es lo que lleva pues quizá como a tener una buena resolución de conflictos, quererlo hacer, querer de alguna manera o estar en la disposición de poder solucionar lo que yo tengo conmigo, querer solucionar lo que yo tengo por otro lado, porque pues, los conflictos no solo son externos, sino tan principal o inicialmente son con uno mismo, la forma en cómo peleo conmigo, como peleo con situaciones que de alguna manera a veces me niego a soltar, a veces acudo a ciertas cosas como no por quererme sentir mal, sino como puntos de referencia de cómo estaba antes, cómo estoy hoy y qué es lo que quiero, ¿no? Repito, y bueno, ya está escrito lo que es la planificación de un proyecto de vida, o sea, algo que yo quiera hacer, cómo me veo en 3, 5 meses, años, eh, hacia dónde voy, o sea, siempre es muy importante, bueno, aunque se dice, y yo amo esa frase de solo un día a la vez, pero el día de mañana, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, yo me estoy recuperando no únicamente porque me di cuenta que las drogas me hacen daño, sino porque quiero construir algo diferente, ¿no? Esos factores que están allá afuera por los cuales yo voy son situaciones que me mueven desde adentro porque me motivo, porque son cosas que se han logrado a lo largo del tiempo, no es, y ustedes como familia de alguna manera en la construcción o lo que vienen haciendo en el proceso es eso, es construir, a pesar de que ya se viene o se tiene trazado algo, como familia están haciendo un replanteamiento, ajustando piezas, ajustando tornillos, de qué era lo que no funcionaba, ahora nos puede funcionar esto, bueno, y si no podemos hacer esta otra cosa, o sea, no es algo con lo que se tienen que casar, sino de alguna manera como buscar esa evolución
como familia, a nivel personal, a nivel pareja, como lo quieran visualizar, pero siempre pues hacia qué es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? ¿Dónde me veo yo como individuo en tanto tiempo sin consumo? ¿O cómo me veía yo antes para empezar a valorar el día de hoy qué es lo que estoy haciendo con eso, ¿no? Aquí sí me quisiera como detener un poquito porque quizá he estado hablando un poquito más sobre los riesgos y todo lo demás, pero hay algo bien esencial que, que son los factores de protección, es decir, toda persona, todo sitio, todo hecho, todo espacio, todo momento que de alguna manera me favorezcan mi recuperación, me favorezcan mi, mi voluntad para parar la conducta autodestructiva que estoy teniendo. Y uno de ellos son las redes de apoyo. Las redes de apoyo son todos esos espacios, todos esos lugares en los cuales yo puedo de alguna manera sentirme bien, ¿cierto? Yo como individuo debo de empezar a identificar los lugares a los cuales yo puedo y debo de acudir en algún momento de crisis. Hay la línea amiga, hay muchos espacios que a veces como lectura en familia, pues nos generamos puntos de referencia sobre X o Y espacio que no es sano, porque yo escucho a veces que referencian algún lugar o alguna institución y dicen, no, ¿eso para qué si eso no sirve? Yo soy un creyente de que todos los lugares, todos los lugares, todos los programas terapéuticos funcionan, todos. A una persona que le funcione, ese programa sirve, pero porque al otro no le funcionó o se fue a recaer, pues no fue por la institución, no fue porque la institución le cerró las puertas, no. Simplemente si la persona se fue a consumir, es porque así lo decidió y así lo quiso hacer, no porque la institución o el grupo o la red de apoyo que se tenga no funciona. Repito, todos los espacios sirven, todo funciona si se tiene la voluntad de querer hacer un cambio, ¿cierto? Se habla de redes de apoyo sociales sólidas, o sea, algo que de alguna manera esté establecido, que esté firme. Yo vuelvo y repito, yo escucho muchos chicos que se refieren a servir como un punto de referencia positivo, también los escucho los negativos, pero repito, no es porque la institución no sirva, sino porque en muchas ocasiones no se quiere lograr una recuperación o una rehabilitación y, y entonces a veces es muy fácil como el criticarlo o juzgarlo, ¿cierto? Repito, un factor protector es todo aquello que de alguna manera me favorezca o me posibilite, me ponga así pues como en bandeja de plata para evitar que vuelva yo a caer o en una conducta de riesgo, en una conducta adictiva, en el consumo, en todo lo que me regresione, me pueda retroceder en mi proceso, ¿cierto? Normas claras, restricciones firmes. La norma pues nos ayuda a esa autorregulación que hablaba yo hace un momento de si saber que yo no lo puedo hacer, pues no me arriesgo. Uno de los factores internos que tenemos como adictos a veces es esa conducta desafiante, de que yo sí puedo, de que yo lo voy a hacer. Y así sepa que no puedo, pero con tal de llevar la contraria, pues lo hago, ¿no? Y en muchas ocasiones cuesta trabajo poner norma a veces y en muchas ocasiones cuesta trabajo restringir porque se está ese miedo de que si soy firme, de que si soy exigente, de que si no lo hago en el hogar, entonces se puede enojar, se va a ir a consumir, pueden suceder muchas cosas de temor para evitar que la persona se vaya a consumir, ¿cierto? Pero repito, si no se tienen este tipo de normas, de restricciones, pues son básicas en todos los espacios, en todos los lugares,
a veces cuesta, es más difícil de que se pueda hacer tener una buena recuperación, ¿cierto? Y sobre todo, pues los factores internos, o sea, los que son propios del individuo, los factores de protección. Hace un rato hablaba de la negación y, y yo uso mucho con ellos, o yo hablo mucho con ellos del punto de referencia que puede generar el haber llegado a considerar tocar fondo. O sea, si una persona no ha llegado a considerar el fondo de sufrimiento como el límite, como el mayor estado crítico en el que se vio la última vez que se consumió, digo, el haber tocado fondo no únicamente es haber llegado a la calle o haber vivido, no sé, algo muy, pues sí, haber vivido algo desagradable a través del consumo o a través de la conducta adictiva por la cual se haya tomado la decisión de hacer una rehabilitación, ¿cierto? No es el fondo de sufrimiento, es la capacidad en el individuo para reconocer su propio límite y no querer seguir autolastimándose o autoflagelándose con el consumo o con otras conductas. Si yo no he considerado ese fondo, ese factor de protector no me va a servir porque minimizo el consumo o la conducta, no lo tengo en cuenta, para mí solo fue un mal momento y ya no pasa nada, me comparo o se comparan con otros adictos que quizá están en un estado más avanzado o crónico pues de su enfermedad que de alguna manera pues no los hace o no nos hace darnos cuenta de realmente el grado de severidad de la adicción o de las conductas hasta donde hemos podido llegar, ¿no? Y bueno, son los factores personales y sociales que de alguna manera neutralizan, posibilitan, facilitan la rehabilitación, no solo al consumo de sustancias, sino a otro tipo pues de adicciones o problemáticas pues de dependencia que puedan existir, ¿no? Y bueno, ese texto a mí me pareció muy, muy chévere porque en muchas ocasiones, pues es lo que hacemos, ¿no? O sea, vamos ahí como regando cosas sin aparente sentido, pero las vamos armando a conveniencia, de alguna manera quizá, como dice, cosas artificiales, pero cuando realmente nos empezamos a concientizar sobre la problemática que se vive, que se tiene, que existe, se pueden ir uniendo, ¿no? Y hay cosas que a veces uno no ve y el otro sí, y de alguna manera es como la forma en poder irnos dando cuenta e ir creando conciencia sobre lo que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pues repito, la rehabilitación o esto no es únicamente para personas que tenemos problemáticas de consumo o de comportamiento, sino para toda aquella, o sea, todos los programas de rehabilitación sirven para todas las personas que quieren de alguna manera adquirir o tener un estilo de vida diferente, ¿no? Todos estos factores son los que inciden o tienen que ver pues como en una óptima recuperación o que de alguna manera posibilitan o van a facilitar que se tengan este tipo de conductas o de comportamientos. Yo les agradezco pues hasta ahorita por el tiempo, por su espacio. Obviamente sé que viene pues como un panel de preguntas y demás que quizás se podrá fortalecer un poquito más el tema, pero vuelvo y digo, todos los factores, tanto positivos o negativos, suman o restan pues para la recuperación. Ya es cuestión de realmente crear conciencia sobre el problema que se tiene, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y echarle para adelante, ¿no? Lo que son las habilidades sociales son esas herramientas de adaptación para tener un estilo de vida nuevo y diferente, libre de alcohol, de drogas, de sufrimiento, de lo que sea que nos trajo hoy esta noche para acá. Gracias. Sandrita, muchas gracias. Familia.
Doc. Gracias. Muchas gracias, doctor. Mil gracias, Bueno, muy Dios buenas los noches a bendiga. todos. Muchas gracias por, como siempre, Mil por gracias, quedarse este gracias. momento. Pues quisiéramos abrir el micrófono para todas las preguntas que puedan haber. Entonces, como siempre lo hacemos, ya sea a través como del chat o a través del micrófono, pueden abrirlos. Entonces, adelante. No sé si alguien quiera participar o tenga alguna duda. Muchas gracias a todos los que nos dan sus saludos, ¿no? No sé si alguien quiera preguntar o quien quiera, pues, también opinar de cómo es que ustedes tratan de mejorar como todos estos factores para, pues, haber mayor protección en el caso de sus familias. Bueno, pues el tema es muy interesante, aunque no es exactamente el caso de nuestro familiar, pero también hay otro tipo de, no, pues no solamente el consumo de sustancias, ¿no? Sino otro tipo de comportamientos de adicción. Y pues en el caso específico de nosotros como como un apego emocional o una dependencia emocional, que también genera pues la abstinencia de otra manera, pero la genera y llega al punto de que se recae en la situación, ¿no? Entonces, pues lógicamente toda la información es muy importante. Muchas gracias. Gracias, doña Claudia. Mire, a veces se tiene pues como, ¿cómo decirlo? Como prejuicio, pues, o se cree que la rehabilitación, como lo decía hace rato, únicamente es para el consumo de sustancias. Y no es cierto. Hay hay grupos a ver, hace muchos años los grupos de los 12 pasos iniciaron con Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Y actualmente hay muchos grupos que utilizan los 12 pasos como principio de recuperación. Están los grupos de codependientes anónimos, donde tratan precisamente, pues, más específico el tema de la dependencia hacia otro ser humano, que si lo trasladamos o si yo traslado la adicción que se pueda tener a una sustancia hacia una persona es prácticamente lo mismo. La recuperación o los pasos de rehabilitación son prácticamente iguales y muchas de las estrategias de las que hablaba hace un momentico sirven en ese sentido porque es generar esa autoestima, ese autoconcepto que tengo, dejar de ver o de poner a la otra persona por encima de mí, dejar de servir de tapete, pues muchas cosas que de alguna manera tanto la sustancia o la dependencia que se tenga generan en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, señor, así es. Gracias. Sí, de hecho también, de una manera muy errónea, ¿cierto? Se ha considerado como muchas veces a las adicciones como fuera al respecto de la salud mental, ¿no? Siempre se habla como de salud mental y adicciones, ¿no? O que son tratamientos específicamente para la cuestión como de adicciones. Y la realidad es que no dejan de ser aspectos en cuanto a la salud mental que como cualquier otro, precisamente se impactan ante estos factores de riesgo y de protección que estamos diciendo. Entonces, hay mucho de lo que ustedes pudieron estar viendo a través como de esta presentación, que aunque familiares de ustedes o casos de sus familias que afortunadamente no tengan una adicción, de todos modos, esto muchas veces también les llega a impactar realmente, ¿no? Eso es como la parte principal de lo de por qué presentamos todo este tipo de propuestas, todo este tipo de presentaciones. ¿Listo? Bueno, no sé si haya alguien más quien le gustaría hablar. Bueno, pues buenas noches. Un saludo muy especial para todos. Les doy gracias pues a cada uno de ustedes con los temas que nos han traído, muy interesantes. Pero la verdad, este tema puntualmente
me genera como una cosa así en todo el cuerpo, porque pues digamos que, como lo decía el doctor Mara ahorita, mientras los pacientes están allá, pues uno se siente tranquilo, sabe que están en un lugar donde los están protegiendo y no están pues como enfrentados a ese riesgo que van a tener cuando ya estén afuera. Entonces pensar en esa época cuando ya los chicos estén afuera, de a todo lo que se van a enfrentar y lo que puede pasar, y pensar que de pronto nos podemos devolver. ¿Qué va a pasar cuando vivamos una situación de esas donde digamos, Dios mío, ¿será que volvió? ¿Será que va a volver a consumir? ¿Será que no? Pues de verdad o sea, genera como mucha angustia, pero sé que por eso nos estamos preparando y que por eso, gracias a ustedes, nos estamos llenando de herramientas, pues como para poderlo manejar. Y bueno, esperemos que, pues, que a todos nos vaya bien y que podamos aprender bastante, pues, y aprovechar al máximo estos espacios que nos ofrecen. Muchas gracias. Gracias, doña Luz. Mire, a veces cuando como familiar se tienen esos miedos y es normal y es natural, pues porque pues es un ser querido el que está en rehabilitación o en recuperación o haciendo algo, ¿cierto? Y a veces por esos temores es los que se cae en el error de más bien no hago nada, no digo nada, le evito como toda situación de que le pueda generar alguna frustración o alguna irritabilidad o algo, entonces aparentemente las cosas las dejamos que fluyan y que sigan igual, ¿cierto? Por eso es que pues en la institución la rehabilitación o la recuperación es a la par. Para ver, y yo he dicho siempre y en varias intervenciones que he podido tener aquí, la familia funciona como un sistema, como un engrane, ¿cierto? Entonces, a veces el diente del engrane no logra casar y deja de funcionar igual. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? O sea, sí se dice que cuando hay un adicto en la familia es porque algo está mal, es el síntoma, ¿cierto? De que algo no funciona. Bueno, si estamos en tratamiento, si estamos en proceso de recuperación, ¿qué es esa pieza que no se logra eh, encajar bien? ¿Cierto? Puede ser quizá la falta de un límite, puede ser quizá algún evento que se haya vivido hace mucho tiempo, o sea, no, pueden ser muchas causas, pero hoy, o sea, hoy que están en un proceso diferente, no es vivir de lo que se vivió, o sea, no es vivir del pasado, sino bueno, ahora estamos en esta situación con una actitud diferente, con situaciones diferentes para enfrentar y vivir de una manera diferente, ¿cierto? El diálogo, la comunicación, las terapias de reinserción que se van haciendo periódicamente ayudan precisamente para ir viendo este tipo de situaciones. A veces los chicos dicen, ay, yo voy a salir de descanso y voy a la casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque no hay exigencia, porque el descanso no es que trabajen todo el día. Van porque saben que quizás no hay ese tipo de actividades que se puedan tener. A eso quizá lo podrían llamar descanso, ¿cierto? Pero es precisamente, estás en casa, ¿cuáles son las actividades que aquí debes y vas a hacer? Y tú como hijo vas a hacer esto, yo como mamá voy a hacer esto otro, y entre ambos vamos a construir, o entre familias se construiría, ¿cierto? Para evitar precisamente ese tipo de situaciones de miedo de qué hago y será que se va, será que no se va. Allá se les habla mucho de los factores de riesgo, los identifican factores de protección a nivel general. Entonces, es precisamente hacer uso de esas herramientas tanto individuales como familiares que se van generando. Sí, en efecto también yo también quería pues en este aportar. Es muchas veces un gran error el que se llegue como la persona que sufre la adicción es la que está generando problemas, la que está a final de cuentas teniendo el consumo, entonces es él el que se tiene que rehabilitar y nosotros pues vamos a seguir igual. No, puede ser que todas las conductas, todas las situaciones
se insertan en un contexto dado, se insertan en una situación dada. No por nada en nuestro país hay el consumo que se tiene por el contexto que se contiene, que no es el mismo que, por ejemplo, tiene Estados Unidos. Estados Unidos que tiene un contexto de consumo de otras sustancias, ¿cierto? Bajo otras circunstancias socioeconómicas y sociales que está teniendo, porque es el contexto el que determina de forma importante el que se hagan esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es la idea de hacer mucho trabajo familiar, ¿no? De que por eso haya profesionales dedicados específicamente ante ustedes, ante el hecho precisamente de tratar de buscar generar como ciertos cambios, generar como ciertas modificaciones de un medio que de por sí ya resulta muy adverso en muchos aspectos. Y el hecho de tener miedo es muy esperable. Ser papá es estar destinado a siempre estar preocupado, a siempre tener miedo, ¿cierto? A no descansar y a estar y a no ser suficiente en muchas ocasiones, ¿cierto? Yo sé que como padres ustedes quisieran dar absolutamente todo la vida o todo el mundo hacia sus hijos, hacia sus familiares y demás. Sin embargo, no se puede y siempre va a generar una insuficiencia. Y es gracias a esas insuficiencias que también el ser humano evoluciona también en ese sentido. Entonces, el miedo también es algo que nos hace protección y nos ayuda a nosotros como a observar qué es lo que podemos hacer. Pero hay muchas cosas que evidentemente nos preocupan y que no tenemos un área de influencia en ese sentido porque se tendrá que confiar mucho en lo que ha aprendido la persona que viene saliendo. Y entonces el papel de ustedes como padres, como familiares, tendrá que ser muchas veces el soltar, ¿cierto? El soltar. Y a veces en ese hecho como de soltar ya están cambiando un contexto, porque muchas veces la persona que sufre una adicción termina cuidada como por ustedes y en esa situación de codependencia se termina facilitando la parte del consumo de las sustancias. Entonces muchas veces en el soltar, de una manera consciente, de una manera trabajada, no solamente soltar porque me dijeron en una conferencia que debo de soltar, sino conscientemente trabajado y bien, muchas veces genera el cambio de contexto necesario para que ese paciente también haga un giro también como en su vida. ¿Listo? Doña Dora, adelante, ¿qué quería comentar? Yo quería comentar que en buena hora llegó este tema para mí, porque el paciente que tengo allá, esta semana en la visita hablábamos, y yo le decía a él, porque me decía que ya se sentía bien y seguro, que ya se quería venir para la casa. Y yo le dije, no sé, aquí es donde saben cuánto dura este proceso de internación, y para que yo creo que es para que ponga mucha fortaleza y pueda ir afuera a resistir. Entonces yo le decía, es que es muy fácil estar aquí encerrado y decir que ya entendí, porque no tiene nada de los factores de riesgo ahí presentes. Entonces va a salir, se va a encontrar con los amigos, con las barras, con los lugares, con la música, con todo aquello que genera esas cosas para que ellos pues caigan más fácil en esas sustancias, ¿cierto? Entonces él me decía, no, pero eso es lo que estoy aprendiendo aquí, yo ya entendí. Y dije, no, hijo, pero nosotros también tenemos que entender, y esto es una cosa de familia, donde todos tenemos que generar unos cambios de hábitos y también poner unos límites que de pronto nos ha faltado por temor. Entonces me dijo, no, yo ya tengo todo claro. Entonces me dijo, ¿cómo manejo eso? Yo creo que ya la tiene toda clara. Eso es muy difícil. Yo me siento impotente, porque yo digo, Dios mío, cuando yo esté aquí, ¿yo cómo voy a hacer? Él tiene muy claro que va a venir a quedarse pues que va a estar mucho en la casa, que vamos a cambiar algo, que él ya entendió que tiene un problema, pero yo cómo voy a manejar esto. Es lo que se habló hoy me parece muy importante para empezar a introyectar dentro de mi familia que todos tenemos que estar ahí pendientes y apoyando y revisando, sobre todo teniendo claridad. Fue muy claro una diapositiva que ustedes pusieron
de factores protectores, normas y restricciones firmes, porque a veces uno no tiene la firmeza para hacerlo. Entonces, hoy me pareció muy rico lo que aprendí. Ojalá nos sigan fortaleciendo en este tipo de cosas para poder aprender a manejar lo que sigue. Doña Dora, mire, a veces en ese afán como de querer evitar que su hijo o su familiar salgan o ya que estén dentro, evitar que hagan muchas cosas, se cae en eso que decían, estar pendientes, pues en estar vigilando y eso se va volviendo también desgastante, tanto como para la familia como para el propio chico, pues que se va a empezar a sentir así como presionado, ¿cierto? Y eso a la final quizá también podría terminar siendo un factor de riesgo. Hay un dicho por ahí que dice, que, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo ahorgue, algo así, ¿cierto? Entonces, es de alguna manera, como decía el doctor, no es soltar de haz lo que tú quieras, pero tampoco es retener porque te me vas, sino una justa medida sobre esto es lo que sucede, esto eras antes, ahora estás en esta manera, vamos a funcionar y vamos a trabajar en esa otra. ¿Quieres? Sí, no, ya uno ahí como familia pues debe de empezar a tomar como sus decisiones y determinaciones, ¿cierto? Lo que son los factores de protección no es proteger, o sea, reducen y previenen el riesgo, el daño. No es de que van a proteger, así de a meterlos otra vez en una burbujita, no. Es de reducir y de prevenir las conductas que anteriormente se tenían. Para eso son los factores de protección y las normas, pues son para regularnos. Imagínense si no hubiera semáforos en la calle, ¿cómo estaríamos todos? No, pues sería un caos. Exacto. Sí, de todas maneras, muchas gracias, porque ahí es donde uno va entendiendo que tiene que cambiar actitudes y optar por nuevas posiciones frente a cada situación que se vaya presentando. Muchas gracias. Bien, y esa es un poco la idea también con la que también queremos que ustedes se vayan, ¿cierto? De que reflexionen también al respecto de lo que ustedes también han hecho como familiares y demás, ¿no? Yo aquí me preguntaría, ¿será realmente que entonces tiene que hacer algo? ¿O no será más bien que entonces ahora se tendrá que soltar, ¿cierto? Como una nueva manera de repensarse, ¿cierto? De que muchas estrategias que hemos estado empleando como familias y como pacientes no nos han estado ayudando, ¿cierto? Entonces, el hecho de caer en cuenta que eso no nos ha estado ayudando, nos da la oportunidad, a final de cuentas, de pensarnos también dentro de una manera diferente. Ahora, ¿cómo es que le van a hacer? Ahí está la respuesta a través como de la atención, por ejemplo, que pueden obtener a través de esto que es conocimiento y a través también a través también de la terapia, ¿cierto? Es ahí en donde se desenvuelve toda esta situación. ¿Listo? Entonces, si alguien más tenga una última pregunta final o doña Dora quiera culminar, que la vi con ganas de hablar. ¿Alguien más le gustaría conversar? Doña Ángela Uribe está por allá hablando, pero no tiene el micrófono abierto. Sí, doctor, qué pena. Lo que pasa es que son como muchos temas a considerar. Entonces yo pienso que eso, primero, pues hay que tener en cuenta como el caso de cada uno de los afectados, ¿cierto? Tanto de los parientes como de las familias. Entonces estaba yo como pensando lo que es la autoestima, el autocontrol, cómo inducirles ese autocontrol a los muchachos, los límites. Me parece muy complicado esa parte como que tratábamos ahorita de mirar, Mark, hasta cuándo debe llegar la vigilancia, ¿cierto? Y el soltar es muy importante porque realmente uno crea
por la culpa, por el miedo, por todo eso, una protección hacia ellos que es demasiado dañina también, ¿cierto? Entonces estaba como pensando en todos esos factores, es que son demasiados. Doña Ángela, mire, es que, repito, y como lo dije pues en todo largo, ojalá existiera un manual de haz esto y luego lo otro, ¿cierto? La adicción es una enfermedad bien compleja, y más si se tiene una enfermedad o un trastorno de base, más complejo todavía. Entonces, por ende, el tratamiento debería de ser igual de complejo. No con pañitos de agua tibia, ni bueno, yo ya no consumo sustancias porque se tiene otra patología. Y, pues tratar de implantarle el autocontrol a los chicos, pues ojalá lo pudiéramos hacer. A mí me encantaría porque hay muchos de compañeros en recuperación que lo quisiera hacer, pero a veces es muy complejo por los factores individuales de cada uno, ¿verdad? Lo que hablábamos hace rato, de todos esos factores internos, de qué es lo que vivimos, qué es lo que sentimos, qué es lo que percibimos, de dónde venimos. Entonces, es complejo, pues, como una pizquita de sal. Ojalá fuera así. Es un proceso de construcción. Yo puedo compartir algo. Claro, adelante. Buenas noches, mi nombre es Natalia. Yo ahora con esta conferencia, terapia, charla, diálogo, concluyo varias cosas. Primero que yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para seguir este proceso de recuperación de mío y de mi hijo y de mi familia. Yo asisto a grupos de apoyo. Busqué ya terapia con una psicóloga. Yo pienso que estoy haciendo yo. Yo creo que en este momento voy por buen camino. Estoy asistiendo a las charlas, estoy yendo a todas las reuniones, soy obediente con el proceso. Y ahora, como es tanta información y sé que la enfermedad es tan compleja, porque es la perversa enfermedad del alma, hoy me llevo una cosa muy importante. Voy a empezar con una cosa a la vez. Le voy a pedir a Dios que me ayude a no desesperarme, a no desfallecer y a seguir teniendo esperanza, que yo ya la había perdido totalmente. Voy a comenzar a escribir los límites que debo tener acá en mi casa, que en mi caso personal, pues mi hijo se los brincó todos, absolutamente todos, por las buenas, por las malas, por las regulares, por las medianas, por todo. Yo no pude con los límites con mi hijo, pero ahora tengo mucha esperanza de que con la ayuda de ustedes y con mi recuperación yo pueda establecer los límites y lograr que mi hijo cree conciencia de que los debe cumplir. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias. Sí, y sin embargo, yo creo que si no es que haya sido usted, ¿cierto? La vida o la circunstancia, lo que quiera que sea, terminó colocando un límite más grande que fue la entrada en este proceso, ¿cierto? Eso es lo que uno muchas veces piensa, y sobre todo en el tema de la cuestión de adolescencia y en situaciones en donde pues la formación de personalidad en su crecimiento se desvía, ¿no? De que uno pues, puede pues rebasar ciertas cuestiones como de los límites y demás sin mayor consecuencia y caer en cuenta cómo el límite llega como por sí solo, ¿cierto? Y es ahí entonces en donde uno termina aceptando cuáles son los límites y que me sirven más como una situación como de protección.
Y tal vez ahí es donde su hijo no alcanzaba a observar cómo los límites a final de cuentas se terminaban llevando como para protección. Eso se tendrá a final de cuentas como que evaluar. Y por lo mismo es que ahora viene una nueva reconstrucción como del contexto, ¿cierto? ¿Cuál es la situación en la que está mi hijo en este momento, ¿cierto? ¿Qué ha aprendido de este proceso de internamiento? ¿Cómo le ha sido? ¿De qué se ha dado cuenta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora bajo esta edad, bajo este contexto, bajo esta situación que está pasando para, a final de cuentas, que esto no vuelva a pasar? O sea, si se dan cuenta, este es un pare del cotidiano normalmente que tienen como de la vida, para, a final de cuentas, volver a repensarse, volver a analizar, volver a analizar todos esos puntos para volver a echar para adelante, ¿cierto? Entonces, usted dice, se saltó todos los límites y sin embargo no todos, porque vea cómo el límite terminó llegando ahorita. Y eso es lo que muchas veces ayudamos nosotros a que también todos nuestros pacientes lo entiendan. ¿Listo? Bueno, Marc, pues muchísimas gracias y muchas gracias a toda la familia. Marc, no sé si tenga unas últimas palabras antes de que nos retiremos. No, pues yo les agradezco el espacio, de verdad que es muy enriquecedor, pues a nivel personal. Y sobre todo, pues como para las familias en general, lo hablo como profesional, lo hablo como persona en recuperación, no desfallezcan, siempre hay algo que hacer, siempre. Exactamente. ¿Listo? Bueno, a todos muchas gracias. Créanme que la parte que nos lleva a evolucionar es el conocimiento. Entonces, esto que ustedes están haciendo cada miércoles, tratando de crecer, entender, saber qué es lo que pasa, cómo puedo ser mejor, a final de cuentas los ayuda a evolucionar como seres humanos y también a sus pacientes. ¿Listo? Entonces, a todos les agradecemos siempre mucho el tema de que ustedes se presenten como todos los miércoles, que estén atentos, ¿cierto? Y bueno, nos vamos a seguir viendo como siempre todos los miércoles a las 7 de la noche. Ya les daremos el próximo tema a tratar. ¿Listo?